La lluvia caía con fuerza sobre las calles empedradas de Madrid esa noche de otoño. Pero dentro del pequeño apartamento de la familia López, el aire estaba cargado de una tensión más pesada que cualquier tormenta. Javier, mi mejor amigo desde la infancia, había salido corriendo tras una discusión acalorada con su padre, dejándonos a solas en la sala iluminada por una lámpara tenue. Don Miguel, un hombre de 48 años con el cabello entrecano y una presencia imponente forjada en años de trabajo como profesor de historia en la universidad, me miró con ojos que escondían un secreto que yo ya intuía. Y en un impulso que nadie podría haber previsto, se acercó y me besó con una pasión contenida durante demasiado tiempo. El mundo se detuvo en ese instante. Yo, Alejandro, un joven de 23 años que aún luchaba por aceptar mi propia orientación sexual en una sociedad que no siempre era comprensiva, me quedé paralizado, sintiendo como mi corazón latía con una mezcla de miedo y deseo prohibido. Ese beso no fue solo un acto impulsivo, fue el detonante de una cadena de eventos que desmantelaría todo lo que conocía, obligándome a confrontar no solo mis sentimientos, sino las expectativas de una familia conservadora y los prejuicios de un barrio donde las apariencias lo eran todo. Desde niños, Javier y yo habíamos sido inseparables. Crecimos en el mismo bloque de apartamentos en el barrio de Chueca. Aunque en aquellos tiempos el área no era el vibrante centro de la comunidad LGBT que es hoy. Javier era extrovertido, siempre riendo y planeando aventuras, mientras yo era más reservado, dedicado a mis estudios de literatura en la Complutense. Su padre, Don Miguel, era una figura respetada, viudo desde que Javier tenía 10 años. Se había dedicado por completo a criar a su hijo, sacrificando cualquier vida personal. Yo lo admiraba, era el mentor que nunca tuve en mi propia familia, donde mi padre, un obrero de fábrica, apenas hablaba de emociones. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Durante las cenas familiares a las que Javier me invitaba, notaba las miradas prolongadas de Don Miguel, las conversaciones que se desviaban hacia temas personales, como mis relaciones pasadas o la falta de ellas. Yo, que había salido del armario solo ante un par de amigos cercanos, sentía una atracción creciente hacia él, pero la reprimía con fuerza. Era el padre de mi mejor amigo, cualquier pensamiento más allá de la amistad era una traición. Esa noche, después del beso, Don Miguel se apartó bruscamente, su rostro pálido por el arrepentimiento. Lo siento, Alejandro. No debí. Esto no puede pasar. Su voz temblaba, revelando el conflicto interno que lo devoraba. Él, un hombre criado en la España franquista, donde la homosexualidad era un delito hasta no hace tanto, había luchado toda su vida por encajar en el molde de la masculinidad tradicional. Su matrimonio con la madre de Javier había sido un escudo. Pero tras su muerte, el vacío lo había obligado a enfrentar verdades enterradas. Yo no supe qué decir. Me levanté del sofá, mi mente en caos, y salí corriendo bajo la lluvia, ignorando sus llamadas. Al llegar a mi apartamento, 2 pisos más abajo, me derrumbé en la cama, preguntándome cómo había llegado a esto. ¿Era amor lo que sentía? ¿O solo la ilusión de una conexión prohibida? Esa noche no dormí, en cambio. Reviví cada momento compartido con Don Miguel, las tardes en la biblioteca donde me ayudaba con mis ensayos, las caminatas por el retiro donde hablábamos de historia y vida, y cómo sus ojos se iluminaban al mirarme. Al día siguiente, Javier me llamó temprano. Oye,
Ale. ¿Qué pasó anoche después de que me fui? Mi padre estaba raro esta mañana. Mentí. Diciendo que solo habíamos hablado de la universidad. Pero la culpa me carcomía. Javier era como un hermano, habíamos compartido todo. Desde primeros amores hasta sueños de futuro. Él no sabía de mi orientación. Y mucho menos de la de su padre. ¿Cómo podría decirle que el hombre que lo crió albergaba secretos que podrían destruirlo? Decidí confrontar a don Miguel. Esa tarde. Lo encontré en su despacho en la universidad. Rodeado de libros antiguos. Tenemos que hablar, le dije. Cerrando la puerta. Él asintió. Su expresión grave. Alejandro. Lo de anoche fue un error. Tengo un hijo. Responsabilidades. No puedo permitirme esto. Pero sus palabras no coincidían con el anhelo en su voz. Admitió que se sentía atraído por mí desde hacía meses. Que mi presencia le recordaba la juventud que nunca vivió libremente. En mi época, ser gay significaba prisión o peor. Aprendí a esconderlo. A casarme. A fingir. Sus confesiones me conmovieron. Compartí mis propias luchas, el miedo al rechazo de mi familia. Los comentarios homófobos en el trabajo. La soledad de no poder ser yo mismo. Por un momento. Nos abrazamos. No como amantes. Sino como almas perdidas encontrando refugio. Pero al separarnos. Supe que esto no podía continuar sin consecuencias. Si Javier se entera. Nos odiará a ambos, dije. Don Miguel asintió. Pero en sus ojos vi la determinación de alguien dispuesto a arriesgarlo todo por un atisbo de autenticidad. Esa semana. La tensión creció. Javier notaba algo extraño, me evitaba en las clases compartidas. Y don Miguel cancelaba nuestras reuniones habituales. Yo. Por mi parte. Luchaba con la culpa. ¿Era egoísta por considerar una relación que destruiría una amistad? La sociedad española había avanzado con el matrimonio igualitario desde 2005. Pero en familias como la nuestra, el conservadurismo persistía. Mi madre, devota católica, aún hablaba de pecados contra natura en las cenas dominicales. Un día, Javier me confrontó en un café cerca de la Puerta del Sol. Ale. Estás distante. ¿Es por mi padre? Os vi hablando mucho últimamente. Negué todo. Pero mi voz traicionera tembló. Él frunció el ceño. Sospechando. Esa noche. Recibí un mensaje de don Miguel, no puedo más. Quiero verte. Accedí. Y nos encontramos en un parque alejado. Donde bajó la luz de las farolas. Hablamos de un futuro imposible. Podríamos intentarlo en secreto, sugirió él. Pero yo sabía que los secretos siempre salen a la luz. Y el precio sería alto. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contenidas. Alejandro y don Miguel comenzaron a verse a escondidas. En rincones discretos de Madrid, un banco en el Parque del Oeste al atardecer. O un café en Malasaña donde nadie los conocía. Cada encuentro era una mezcla de euforia y temor, se contaban historias de vidas pasadas. Compartían risas robadas. Pero siempre con la sombra de la traición acechando. Javier. Ajeno a todo. Seguía planeando salidas con Alejandro. Ignorando cómo cada mentira que éste le contaba erosionaba su amistad. Una tarde. Mientras caminaban por la Gran Vía. Javier soltó, mi padre ha cambiado. Parece más feliz.
pero distante. ¿Sabes algo? Alejandro sintió un nudo en el estómago. Quizás solo esté estresado por el trabajo, respondió, evitando su mirada. Pero Javier no era tonto, su intuición lo llevaba a preguntas incómodas. Esa noche, don Miguel confesó a Alejandro, no soporto mentirle a mi hijo. Él es todo lo que tengo. Alejandro asintió. Pero en su interior, el conflicto rugía. ¿Valía la pena este amor si significaba destruir una familia? La presión familiar se intensificó. La madre de Alejandro, doña Carmen, una mujer de 50 años que trabajaba en una panadería, empezó a notar su distracción. Hijo, ¿tienes novia? A tu edad. Yo ya estaba casada. Sus palabras, inocentes pero cargadas de expectativa, le recordaban el abismo entre su realidad y las normas sociales. En España, aunque la ley apoyaba la diversidad, en barrios obreros como el suyo, el machismo y la tradición aún dictaban reglas. Alejandro se sentía atrapado, amar a don Miguel significaba desafiar todo eso. Pero renunciar era negar su esencia. Don Miguel enfrentaba sus propios demonios. En la universidad, rumores sobre su vida privada circulaban entre colegas conservadores. Un profesor amigo le advirtió, Miguel, cuida tu reputación. La gente habla. Él lo negaba. Pero cada noche, solo en su apartamento, revivía el beso con Alejandro, preguntándose si a sus 48 años merecía una segunda oportunidad. Su matrimonio había sido una fachada, amaba a su esposa como amiga. Pero nunca con pasión. Ahora, con Alejandro, sentía vida de nuevo. Pero el costo era Javier. El punto de quiebre llegó en una cena familiar. Javier invitó a Alejandro a casa para celebrar su cumpleaños. La atmósfera era tensa, don Miguel evitaba el contacto visual, mientras Alejandro luchaba por actuar normal. Tras la tarta, Javier anunció, papá. Ale. Quiero contaros algo. Estoy saliendo con alguien. Todos felicitaron. Pero don Miguel palideció. Más tarde, a solas con Alejandro en la cocina, murmuró, si él puede ser feliz, ¿por qué no nosotros? Pero Javier entró de repente, captando la proximidad. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Su voz afilada. Alejandro balbuceó una excusa. Pero Javier no compró. Al día siguiente, lo confrontó en la universidad. Dime la verdad. Ale. Hay algo entre tú y mi padre. Alejandro. Acorralado. Negó todo. Pero las lágrimas lo traicionaron. Javier salió furioso, dejando a Alejandro destrozado. Esa noche, don Miguel lo llamó, Javier me ha preguntado. Le dije que no era nada. Pero creo que sabe. Decidieron pausar sus encuentros. Pero el daño estaba hecho. La sociedad intervenía de formas sutiles. Amigos comunes comentaban sobre comportamientos extraños en el barrio. Alejandro oyó chismes en el supermercado, el hijo de los López y ese chico. Algo raro. El miedo al rechazo lo paralizaba. ¿Era ético perseguir este amor sabiendo el dolor que causaría? Don Miguel, por su parte, enfrentó una crisis moral, como padre. Su deber era proteger a Javier. Pero como hombre, anhelaba libertad. Una semana después, Javier desapareció.
No respondía llamadas. Y su habitación estaba vacía. Don Miguel. Aterrorizado. Llamó a la policía. Pero Alejandro sabía la verdad, Javier había huido por la sospecha. Lo encontraron en casa de un primo en Barcelona, donde confesó, no puedo lidiar con esto. Si es verdad. Os odio a ambos. Don Miguel viajó para traerlo de vuelta. Pero la conversación fue brutal. Papá. ¿Eres gay? Con mi mejor amigo. Don Miguel. Con voz quebrada. Admitió, sí. Hijo. Lo siento. Javier regresó. Pero cambiado. La amistad con Alejandro se rompió, lo evitaba en los pasillos. Bloqueaba sus mensajes. Alejandro. Solo. Cuestionaba cada decisión. ¿Había valido la pena el beso? Don Miguel. Devastado. Renunció a sus clases temporales. Sumido en depresión. He perdido a mi hijo por esto, le dijo a Alejandro en un último encuentro. Tal vez debamos parar. Pero Alejandro. Enamorado. Suplicó, no. Luchemos. La familia de Alejandro se enteró por rumores. Doña Carmen lo confrontó, hijo. ¿Es verdad lo que dicen? Con un hombre mayor. Él admitió. Y ella lloró, la iglesia no lo aprueba. ¿Qué dirá tu padre? El rechazo familiar lo hundió. Pero también lo fortaleció. Decidió mudarse temporalmente. Buscando espacio para reflexionar. Los meses siguientes fueron un calvario de aislamiento y reflexión. Alejandro se instaló en un pequeño piso en Lavapiés. Un barrio multicultural donde podía ser anónimo. Trabajaba en una librería para pagar el alquiler. Pero cada noche, los recuerdos de Don Miguel lo asaltaban. Habían acordado no verse. Priorizando la reconciliación con Javier. Pero el vacío era insoportable. Don Miguel. Por su lado. Intentaba reconstruir el lazo con su hijo mediante terapias familiares. Pero Javier resistía, me has mentido toda la vida. Papá. Y con Ale. Es una traición doble. Javier. De 23 años como Alejandro. Luchaba con su propia identidad. No era homófobo, había apoyado marchas del orgullo. Pero el secreto de su padre lo hacía cuestionar todo, su crianza. Su masculinidad heredada. En sesiones con un psicólogo. Admitía, siento que mi familia era una mentira. Don Miguel. Atormentado. Pagaba el precio de décadas de represión. Elegí el camino fácil. Hijo. Ahora pago por ello. Alejandro enfrentaba presiones sociales en el trabajo. Compañeros murmuraban, ese chico con el profesor. Escándalo. Perdió amigos que lo juzgaban por romper una familia. La sociedad española. Progresista en leyes. Aún albergaba prejuicios en lo cotidiano. Él asistía a grupos de apoyo LGBT. Donde compartía su historia, amar no debería costar tanto. Allí conoció a otros con experiencias similares. Fortaleciendo su resolución. Un día. Javier lo buscó. En un parque neutral. Dijo, necesito entender. ¿Por qué mi padre? Alejandro. Con honestidad brutal. Respondió, no lo planeamos. Surgió. Lo amo. Javi. Javier lloró, me duele porque os quiero a ambos. Pero siento que me robaron mi inocencia. Prometieron intentar reconstruir.
Pero era frágil. Don Miguel. Meanwhile. Fasta moral del M at the university. A colleague. Aware of the rumors. Suggested the come out publicly to own his truth. But feared losing his job in a department with conservative deans. Spain has changed. But not everyone thought. It chose to confide in a trusted friend. Who advised, your happiness matters. Miguel. Javier will understand eventually. The turning point came during Piedmont. Madrid streets filled with Rambos. And Alejandro attended the parade. Feeling empowered. There. He bumped into Don Miguel. Who had come alone. He couldn't stay away, he said. They walked together. Holding hands briefly amid the crowd. A taste of freedom. But Javier saw photos online. Igniting another storm. Javier confronted them both at home. You're still seeing a chotter? After everything. Don Miguel stood firm, yes. Son. I love him. I won't hide anymore. Javier. Indeed. Left again. This time to a friend's house. The betrayal deepened the wound. Alejandro's family skeleted. His father. Silent until then. Exploded, no son of mine will live like this. Live if you must. Alejandro packed bags. Moving in temporarily with Don Miguel. Defying knowns. Their relationship blossomed in secrecy. But the cause was isolation, lost friends. Strange careers. Society's judgment peaked when a local newspaper hinted at the scandal in academia. Don Miguel was called to a meeting, though not fired. His reputation suffered. A question, is love worth this pain? Alejandro. Supportive. Replied, yes. If it's real. Javier. In exile. Reflected. Talking to his girlfriend. He realized, my dad's happiness shouldn't be my burden. He returned. Proposing a truce, he won't approve. But ella tried to accept. La reconciliación fue lenta y dolorosa. Como una herida que cicatriza pero deja marcas. Javier regresó a casa. Pero las cenas eran silenciosas. Cargadas de palabras no dichas. Don Miguel y Alejandro limitaban sus encuentros. Respetando el espacio de Javier. Pero el amor persistía en llamadas nocturnas y mensajes codificados. Alejandro. Fortalecido por la adversidad. Terminó su tesis sobre literatura queer en España. Dedicándola a aquellos que luchan por ser libres. Don Miguel retomó sus clases. Enfrentando miradas curiosas pero con cabeza alta. He vivido en sombras demasiado tiempo, confesó a un colega. La universidad. Sorprendentemente. Lo apoyó con un seminario sobre diversidad histórica. Convirtiendo su dolor en enseñanza. Javier. Poco a poco. Hablando. Una noche. Invitó a Alejandro a una cerveza. No lo entiendo del todo. Ale. Pero veo que lo haces feliz a papá. Admitió su propio miedo, temía que esto cambiara todo. Alejandro respondió, cambia. Pero para mejor. Somos familia. Javi. Lloraron. Abrazándose. Un paso hacia la sanación. La familia de Alejandro tardó más. Doña Carmen. Influida por charlas con un sacerdote progresista. Lo visitó, hijo. Dios ama a todos.
Te extraño. Su padre. Gruñón. Murmuró, vuelve cuando quieras. Era un comienzo. Pero no todo fue idílico. Sociedad arrojaba piedras, anónimos en redes. Rechazos en eventos familiares. Don Miguel perdió un ascenso, Alejandro. Oportunidades laborales. El precio de la autenticidad era alto. Pero lo pagaban juntos. En una tarde soleada en el Retiro, Don Miguel y Alejandro pasearon abiertamente. Hemos perdido mucho, dijo él. Pero ganamos nosotros. Javier se unió inesperadamente, quizá algún día lo acepte por completo. La historia culminó en una boda discreta años después. Con Javier como testigo reacio pero presente. Madrid. Testigo de su lucha. Los vio emerger más fuertes. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre los lazos familiares? ¿O el sacrificio por los demás siempre debe prevalecer?